Pichincha Universal, generando noticias. Mejorar la calidad educativa en el Ecuador a través de políticas públicas es el ofrecimiento del Acuerdo Nacional por la Educación propuesto por el gobierno, quien ha manifestado que es un espacio voluntario para construir de manera democrática políticas públicas a favor de la calidad de la educación. Hemos invitado al catedrático de la UTPL, Leonardo Izquierdo, para hacer un balance de lo que es esta propuesta, si es que están todos los que deben estar y si es que se está apuntando a los objetivos pertinentes u oportunos para la educación, que es una de las centralidades para el desarrollo de un país. Bienvenido. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días, gracias a este prestigioso medio de comunicación por recibirnos, un saludo a la colectividad, para nosotros es un verdadero gusto poder exponer lo que estamos haciendo realmente desde la línea de los grupos, no solamente públicos, sino privados, la academia, la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro trabajando por un bien. Yo creería que dentro de la línea del Acuerdo Nacional 2030, que el Gobierno Nacional, Ecuador 2030, que el Gobierno Nacional está propendiendo de cara a tener resultados de política pública, nosotros básicamente estamos desarrollando una submesa dentro del trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y lo que es la Universidad Técnica Particular de Loja, trabajando en el liderazgo de lo que es la Mesa de Educación para el Desarrollo Sostenible dentro del Acuerdo Nacional Ecuador 2030. Entonces creemos que el trabajo desde la sociedad civil, desde la academia, puede articularse con el sector público y sector privado para llegar a tener los resultados que todos estamos buscando. Bueno, y por ejemplo, esa mesa en particular, ¿qué objetivos persigue ya de cara a yo qué sé, poner en papel, en acuerdo escrito, firmado, comprometido para un proyecto nacional sobre la educación asociado al ambiente? Claro, lo interesante del caso es justamente entender que el acuerdo es macro y luego nosotros dentro del ministerio, el ministerio y los ministerios afines estamos trabajando en una submesa dentro del Ministerio de Educación. Esta mesa es la educación para el desarrollo sostenible. ¿Qué hemos hecho? Hace aproximadamente 2 meses y medio hicimos el lanzamiento oficial con algunas organizaciones y el día de hoy, justamente en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a contar con la presencia de la ministra de Educación, quien va a avalar este trabajo. Vamos a desarrollar un proceso de validación metodológica. ¿Qué significa esto? Nosotros queremos que a través de la sociedad civil, a través del sector privado, público y universidades, salga una propuesta de política pública de cara al diseño de política hacia el desarrollo sostenible. Hoy en día hay un error que creo yo que tenemos que todos realmente ser y empoderarnos. No hablamos de educación ambiental netamente. Cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de un pensamiento complejo. Hablamos de un cruce sectores versus dimensiones. Es decir, estamos hablando de economía, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de ambiente y estamos hablando de institucionalidad. Lo que vamos a hacer nosotros es que estas mesas territoriales saquen un acuerdo nacional de tal forma que se sugiera al ministerio para que sea política pública en el país de cara al desarrollo sostenible. Obviamente el Ministerio de Educación no trabaja solo esta mesa, el Ministerio de Educación trabaja, me parece, 5 mesas paralelas, dentro de las cuales cada una tiene un objetivo distinto, pero todas de cara a la formación y a las sugerencias de política pública. Bueno, se ha manifestado que algunos de los logros alcanzados a través de este Acuerdo Nacional por la Educación, que ya arrancó, ¿cuánto más o menos de tiempo está? Bueno, aproximadamente propuesto? unos 4 o 5 meses. Yeah. Sí. Son la inclusión del enfoque de valores en 756 módulos pedagógicos. ¿Cómo enfocar esto de valores con la subjetividad que supone? Claro, justamente lo que mencionaba hace un momento, tenemos mesas paralelas. Una de las mesas es la mesa de valores, que diríamos yo que es la mesa que más trabajo ha venido realizando durante los últimos meses y es la que tiene ya estos resultados. Nosotros, como Mesa de Educación para el Desarrollo Sostenible, incluimos obviamente el pensamiento de valores porque es transversal totalmente a todos los procesos de desarrollo. Como lo dije hace un momento, lo social es fundamental dentro de la dinámica de desarrollo sostenible y los valores son cruciales dentro del proceso de educación. Sin embargo, el fin nuestro es la articulación con la mesa de valores para llegar al desarrollo, que obviamente tiene que ir complementándose, pero no tienen que estar una solapada de la otra. Entonces, pero nos puede explicar cómo pueden intrincarse ambos elementos. Sí, por ejemplo, hoy en día estamos sufriendo mucho de discriminación en género, por ejemplo. Tenemos problemas también en cuanto a la formación de los niños, casos altos de suicidio, problemas de desarrollo comunitario, tenemos grandes debilidades en la formación personal y familiar. Estos procesos tienen que estar en las currículas académicas
políticas de las escuelas y colegios para fortalecer el criterio de los estudiantes y de esa forma poder realmente entender cuáles son las coyunturas y problemas que les atañen sus hogares y de allí poder generar un proceso de formación sostenible. Caso contrario, está sucediendo lo que hoy tenemos, ¿no? Tenemos niños que tienen ya problemas en cuanto a la inserción social, drogadicción, problemas sociales, discusiones, lo que llamamos el bullying, que también son procesos que vienen desde los hogares y que no se pueden articular o solamente trabajar en las escuelas o colegios. Entonces, creemos que es fundamental. Ustedes conocen cuál ha sido uno de los grandes problemas del país, la corrupción. Eso no se cura de la noche a la mañana. Debemos trabajar con los niños en las escuelas, en los colegios, y para eso es necesario que todos pongamos un granito de arena de cara a esa solución. ¿Cómo caracteriza usted ese problema de la corrupción? Por ejemplo, la corrupción creo yo que es un daño moral, ¿sí? Un daño moral que, como ustedes conocen, cada vez que estamos en una institución pública lo creemos casi normal, ¿no? O sea, ¿Y cree que está en la institución pública? No solamente en las instituciones públicas, ¿Sí, no? en las instituciones privadas, en la academia también tenemos corrupción, sabemos los casos de las universidades públicas a nivel país, está en todo lugar, ¿sí? Realmente es un fantasma que nos sigue a todo lugar, pero creo que eso tiene que ver mucho con valores, con desarrollo ético y moral, porque la sociedad no va a cambiar de la noche a la mañana. Y bueno, hace algunos años recuerdo cuando estaba en las aulas universitarias, yo creía que las generaciones, o sea, mi generación será la que cambie todo este proceso social, y ahora me encuentro que muchos de los de mi generación ya están dentro de esta gran maraña social, que creo que tiene que romperse con otra dinámica. La dinámica tiene que ir a las generaciones, tanto a los niños como jóvenes, que ellos entiendan que la sociedad no se cambia simplemente con aspectos económicos o mercantilistas, se cambia con valores y con estructuras familiares y sociales, y ahí es donde tenemos que trabajar mucho en educación. ¿La universidad no se escapa a este entramado, me decía? No se escapa a las universidades de ninguna manera. Pero las universidades públicas o privadas públicas también. Y privadas también. Porque ¿no? El tema de la evasión, por ejemplo, es un asunto que se ha invisibilizado y que también podría caer en evasión tributaria, que también podría caer en este desapego de los valores, dado que se habla de valores. Justamente todos estos procesos tienen que estar evaluados, para eso existen las instituciones de control, que son las llamadas a poder verificar que todo esto se dé o no se dé. Ahora, el problema está cuando las instituciones de control realmente cumplen su trabajo. Y ese es el reto que todos tenemos que llevar a cabo, ¿no? Que las instituciones de control hagan su trabajo para poder entender quiénes están y quiénes no están cumpliendo el deber a su cabalidad. Entonces yo creo que eso es fundamental. ¿Y también. cree usted que las instituciones de control hoy por hoy lo son? La idea es que deberían serlo. Yeah. Ahora, el problema es que hay un marco institucional complejo, ¿no? El marco institucional hoy en día es hasta cierto punto débil en ciertos mecanismos. Ustedes saben bien lo que está sucediendo con el Consejo de Participación Ciudadana, lo que está sucediendo con la Asamblea Nacional, los cruces de poderes, las persecuciones mediáticas, más allá de cualquier tema que, bueno, no es objeto de discusión. Sin embargo, creemos que el marco institucional es importante y también creemos que ahora mismo lo importante es generar propuestas. Y en esas líneas de propuestas nosotros estamos trabajando, porque este tema que estamos tratando de abordar, el desarrollo sostenible, hoy en día está dentro de una planificación de Agenda 2030 desde el año 2015, y el Ecuador está yendo hacia allá, pero lo importante es que tenemos que correr, porque el tiempo pasa, año 2019, 4 años luego del acuerdo internacional, la agenda llega al año 2030, así que el Ecuador realmente tiene que trabajar fuerte. Y la única forma es generando sinergias, porque no hay otra manera. En este caso yo represento a una universidad, ¿no? Yo no trabajo directamente para el Ministerio de Educación, yo trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja, trabajo en la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible, y lo que nosotros desde la academia realmente queremos propender es una comunión de ideas para generar un propósito. Y si ahora el Ministerio de Educación está generando un liderazgo muy importante de cara a este proceso, pues sumémonos para llegar a tener los resultados que todos queremos alcanzar. Ya, para hablar de ya cuestiones más concretas, ¿cómo usted ve esto de la reapertura de las escuelas multigrado, que ahora se han llamado las unidocentes y bidocentes? Bueno, sí, bueno, esto es importante, ¿no? Creemos que nosotros siempre apoyamos todo lo que el Ministerio genere como parte de su propuesta de política pública. Lo interesante es que tenemos que tener un acceso universal y que cada uno de los niños y los jóvenes puedan tener ese acceso a la educación, que es lo que estamos buscando, y dentro de ello creemos que una política que busque y propenda este tema es favorable para el país. Ahora, obviamente... Lo cual no quiere decir que allá se centre, digamos, el fin o no, objetivo. No, de ninguna manera, esto es parte, ¿no? Para paliar, digamos, las zonas que están absolutamente aisladas de la es que no solamente educación. Es poder llegar a esas zonas, sino cómo llegamos a esas zonas. Claro. Y ahí está la propuesta curricular, y para eso estamos trabajando. ¿Qué vamos o qué necesitamos nosotros
desarrollar en cuanto a competencias de niños y jóvenes para su formación. Y justamente uno de los temas importantes hoy en día es el que estamos tratando de abordar. Recordemos, y toda la ciudadanía debe recordar, tanto que hablamos de cambio climático, tanto que estamos hablando de daño del planeta Tierra, tanto que hablamos de manejo de recursos naturales, sin embargo, no formamos en eso a los niños. Y creo que es hora de entender que todos ellos deben tener un proceso de formación, no solamente, digamos que transversal, sino profundo. Esto es importante, es profundo, porque la concienciación no es suficiente cuando uno ya está en la universidad, sino tiene que ser parte de sus hábitos, parte de su vida. Sí, claro, porque las que el apuestas, reciclaje es parte de, por ejemplo. Las apuestas de otros países después de catástrofes, guerras, situaciones que realmente han remecido a todas las naciones, es cambios generacionales, si se quiere, en la educación. Desde las aulas, pero transformando realmente todo el aparato, desde lo productivo a ciertos valores nacionales y de orientación de a dónde va una sociedad. ¿Eso es posible en este acuerdo? Es la idea, ¿no? Es la idea. Es fundar una sugerencia de política de cara al futuro. Con un proyecto nacional, algo es un proyecto como eso. nacional. Obviamente el Acuerdo Nacional Ecuador 2030, no estoy yo en el Acuerdo Nacional, sería interesante que se sugiera a la persona o el equipo que está desarrollando este acuerdo. Nosotros estamos en una submesa de educación, pero siempre pensando en el horizonte, ¿no? Parte de... Sí, tienen una valoración también. Queremos, la idea es que queremos propender esto. O sea, realmente, y eso es una opinión muy personal, yo creo que debemos apuntar a un cambio generacional. Me parece muy bien lo que acaba de citar usted, porque el cambio generacional es el único que nos puede dar fuentes de verdadero cambio profundo. Recordemos que lastimosamente generaciones se contaminan, ¿sí? Las generaciones se contaminan y encuentran esto como parte del día a día. Claro. Y ese es un error. Se naturaliza. Eso es un error, ¿sí? Independientemente del lugar y el sector. Nosotros conocemos 5 sectores básicos del desarrollo social: público, privado, el sector de las ONGs, la sociedad civil y las universidades, que son los sectores básicos de la sociedad civil, de la comunidad, y dentro de ellos sabemos que en todo lugar tenemos esta contaminación, y allí es donde debemos entender y hacer un mea culpa qué está sucediendo. Entonces, por eso nosotros creemos que en la educación, creemos que en la educación puede generar un cambio, y para eso sí debemos escoger los mejores actores, las mejores instituciones y propender políticas, porque allí entran las políticas, entendidas de la policy, no desde la politics. La ciencia política es transversal, pero la policy como política pública es esencial para generar cambios, y esperamos que las generaciones realmente nos den un buen resultado en los próximos años. Ya, entonces para recapitular y ya en el tema que nos ocupa, puesto que usted como representante de la UTPL o es más a título personal. No, yo soy representante de la UTPL, además soy decano del área de Economía y Ciencia Empresarial de la UTPL también. Sí, entonces yo trabajo en la universidad y también soy el titular de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible, pero hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Educación, donde lo interesante de esto es que no es el ministerio directamente quien lidera la mesa, sino una universidad y también una cátedra ligada a la UNESCO, en la cual estamos tratando a través de diferentes instancias llevar o levantar política pública, donde claro, esperamos que el ministerio, y ahora la ministra Montserrat Kramer, que se ha sumado a esta propuesta, realmente ha dado su voluntad política para hacerlo, y ustedes saben bien que eso suele ser a veces lo más difícil, que haya voluntad política para ejecutar políticas de cara a un cambio con una visión de largo plazo. Ahí hay una oferta de que lo que, por ejemplo, proponga la academia será en su esencia respetado. Sí, aquí la idea es que la academia es el facilitador. ¿Sí? Hay detrás nuestro 15 instituciones que nos reuniremos hoy a las 9 de la mañana. ¿Quiénes más o menos? Sí, hay instituciones del sector público, privado, por ejemplo, tenemos organizaciones también internacionales, está la GIZ, está la Corporación Líderes para Gobernar, tenemos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación, tenemos también la mesa de valores que va a estar presente también el día de hoy, tenemos Activados, como es una organización que trabaja con los jóvenes, entre algunas que puedo citar ahora, quienes están, WWF también está presente ahí, que trabaja mucho en temas de medio ambiente, y la idea es poder construir, y no seremos los únicos. El día de hoy nada más vamos a generar la propuesta metodológica y validar la propuesta metodológica. Luego de esto viene el trabajo más fuerte, porque ahí vamos a hacer reuniones en territorio,
vamos a priorizar hoy territorios para que de allí salgan las propuestas de política pública. Claro, no tenemos mucho tiempo, no podemos hacer esto un trabajo como al estilo tesis, que nos podemos demorar años, no es posible. Hay que correr, y de lo que entiendo, la Presidencia de la República, bueno, y la Vicepresidencia de la República también estará presente, por cierto, porque ellos lideran el acuerdo grande, ha definido 45 días, cada 45 días hacer un proceso de seguimiento de los avances. Ya, pero no pecan los plazos apresurados también. Habría que esperar que no. La idea es que se construya un buen proceso, porque tampoco tiene caso generar algo que sea por hacerse. ¿Sí? Claro. Eso es importante. Yo creo que los tiempos van bien, al menos desde nuestra parte, no podría hablar por el resto, pero los tiempos van bien. Y aquí lo importante es que lleguemos a la sugerencia. Me gustaría estar presente aquí en unos meses y decirles, esta es la sugerencia de política pública que la mesa ha generado con trabajo en territorio, para que luego de esto, obviamente, el sector público se comprometa al cumplimiento. Ya, política pública que tiene que aterrizar en qué, en currícula, en formación de los profesores, ¿qué más? Sí, tenemos 3 tipos de formaciones: la formal, la informal, la formal, la no formal y la informal, ¿no? La informal va más por la línea de la comunicación, pero podríamos entrar a las 2 primeras, la formal e informal. No formal. Dentro de la formal, obviamente, tenemos todo lo que tiene que ver con currícula, todo lo que tiene que ver con prácticas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo en general de la propuesta de educación desde el ministerio. Yo creo que ahí será fundamental el trabajo que podamos hacer. Bueno, entonces entiendo que tiene una muy buena expectativa y optimismo con este trabajo. Sí, lo importante es tener optimismo, porque esa es la única forma que todos podemos cambiar la realidad, que a veces no es tan positiva como creemos. Ya, uno de los sectores que un poco ha presentado críticas es el sector docente, y gracias por el dato y recordarnos, Melinka Wiracocha, ¿cómo atender a la necesidad de que también esté involucrado? Sí, ahora que vamos a desarrollar el trabajo en territorio, ellos deben ser actores directos de este proceso. Es más, hemos cerrado el día de ayer, la metodología, y nos damos cuenta que los docentes tienen que estar presentes. Obviamente, si no están presentes, no tiene caso. Y allí lo interesante de que tengamos instituciones amigas al ministerio creo que es fundamental, porque obviamente siempre el sesgo entre quien conduce y quien trabaja hay criterios que no pueden llegar a acuerdos, y ese es hasta cierto punto nuestro rol, tratar de facilitar que eso se dé, y para eso ellos estarán allí, tienen que representar obviamente esta dinámica, y sus propuestas tienen que ser escuchadas. Eso estamos totalmente abiertos, y en ese marco nosotros hemos conversado con las autoridades para que se definan estos procesos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.